Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa titulado, como ya saben, La sexualidad, salud, respeto y amor. En el programa anterior hablamos de lo importante que era saber de sexualidad, saber los derechos y nuestras obligaciones en este comportamiento, porque en el capítulo de hoy vamos a tenerlo muy presente, ya que en definitiva vamos a hablar de esa alteraciones en la salud, ¿verdad?, como consecuencia a ese desconocimiento y a ese mal comportamiento que hacemos de nuestras relaciones sexuales. Hoy, como siempre, nos acompaña Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenos días. La semana pasada hablábamos de lo importante que era el aprendizaje. Y el aprendizaje, como decíamos en los capítulos anteriores, no tiene nada que ver con ese preservativo ni las enfermedades de transmisión sexual, sino que la sexualidad era algo muy extenso, muy amplio. Y hoy podemos hablar del respeto a lo compartido. Qué duda cabe que la inmensa mayoría de los jóvenes, cuando tienen un acercamiento en el plano sexual con otra persona, lo toman como una conquista, lo toman como algo sumamente importante, y luego en su entorno alardean de ello con una falta terrible de respeto a la otra persona. No le agradece bajo ningún concepto ese tiempo compartido. Qué duda cabe que si existiese algo de afectividad en esa relación, existiría el respeto, y si evidentemente no existe ese respeto, estamos hablando que ese aprendizaje de nuestra sexualidad no es completo. Podríamos decir, Carmen, que existe una enorme falta de respeto en muchísimos de los jóvenes en esa fase en esa adolescencia y en esa primera fase de la comunicación sexual. Evidentemente existe esa falta de respeto, de hecho incluso se promueve a través de la televisión. Hace unos días estuve viendo una serie que está destinada a los jóvenes y que trata también sobre el tema del sexo y todo lo que estamos tratando aquí, en la que uno de los chicos que se había acostado con otra de las jóvenes le echaba en cara el hecho de que no quisieran ser pareja, y él le dijo que es que ella no tenía cuerpo de novia, tenía cuerpo de polvo, y eso es lo que se está enseñando ahora. Y de hecho también se enseñó a que la chica faltase al respeto al chico, igual que hasta hace nada lo está haciendo el chico, ahora también lo está haciendo la chica, poniendo como a oídos de todos sus compañeros una grabación que tuvo del momento del sexo con el amigo, con el compañero,
por los micrófonos, por todo el colegio, faltando también a ese respeto, a esa intimidad, y eso es lo que se está enseñando desde la televisión ahora a los jóvenes. Como podemos comprobar en muchísimas ocasiones, el aprendizaje nos lleva a entender que ese respeto y afectividad es fundamental a la hora de mantener una comunicación sexual. Y eso viene como resultado de un aprendizaje. Nosotros tenemos que entender que esas chicas o esos chicos tienen hermanos, tienen hermanas y también tienen padres. Y uno tiene que ponerse siempre en el lugar de la otra persona. Fíjense lo importante que es el aprendizaje, que cuando se llega a esa adolescencia, a esa juventud, y ya esas sensaciones vividas en solitario hay que llegarla a compartir. Hay que entender en todo momento que esa sexualidad no es una conquista, no es algo de lo que uno tenga que presumir, de lo que uno tenga que alardear. No se puede comparar ser varón con macho, mujer con hembra, nada que se le parezca. Es una necesidad psicofísica que evidentemente la tenemos que tratar como cualquier otra, y el respeto y el amor forman parte fundamentales de esa comunicación. Podemos ver perfectamente que cuando esa iniciación a la relación sexual no se hace debidamente, empieza a surgir una serie de problemas en ese comportamiento que iremos viendo más adelante. Ahora quiero hablarle de la anorgasmia femenina. Es un problema grande, ¿verdad, Carmen? Es un problema grande por el hecho de que la mujer no siente esa satisfacción plena de lo que es la relación sexual. Igual que anteriormente, con todo el tema del respeto, hemos visto que falta una parte de esa relación sexual, la parte más importante, que es la parte del sentimiento, por el hecho de que hay esa falta de respeto. En esta parte también falta una parte importante de la relación sexual, como es a lo mejor el tema de la culminación, y la mujer se queda corta en ese tema. Y hombre, una relación sexual es una relación sexual cuando se ven todas sus partes, desde el comienzo, desde el deseo, pasando por el tema del respeto, como hemos estado hablando, pasando de ese compromiso, de ese sentimiento, pero llegando también a esta culminación. Si eso falta, no hay una relación completa. Yo siempre he oído decir a mujeres, ¿verdad? No existe mujer fría sino hombres inexpertos, y me ha parecido siempre horrible. Me ha parecido horrible porque el hombre no tiene que ser un experto nada más que para él, y la mujer tiene que ser una experta para ella. Quiere decir que la anorgasmia femenina, que es una anorgasmia educacional, al menos que haya una disfunción orgánica, esa anorgasmia forma parte de ese mal aprendizaje en la sexualidad. La mujer no puede ser anorgásmica, porque si esta persona anorgásmica tiene que compartir su sexo con otra persona, no tiene nada que aportar. Y entonces ahí se detecta que hay algo que no funciona, y entonces evidentemente esa pareja en ese campo no tiene continuidad, y si no ocurrirán lo que más adelante podemos ver. La anorgasmia afecta a muchísimas mujeres. En el año 82 se presentó el informe de Sirenhai, en la que se decía que el 80% de las mujeres norteamericanas eran anorgásmicas educacionales. Parece algo tremendo y difícil de creer. Hoy decimos, no, en nuestra sociedad los chicos y las chicas ya tienen otro tipo de comportamiento, pero no es así. Hay un desconocimiento bastante grande en el tema, las chicas no se exploran lo suficiente, las chicas no buscan esa sensación en solitario
lo suficiente, por lo tanto no llegan a culminar con una fase orgásmica en cuanto a lo que denominamos masturbación, que no es ni ningún pecado ni es nada anormal. Eso es una necesidad y que así lo contempla la ciencia, para que después nuestras relaciones sexuales compartidas sean lo más satisfactorias posible. Hay, Carmen, muchísimas chicas que van a la consulta con cierta frustración, con ciertos problemas, con ciertos temores en ese campo. Muchas chicas, y que incluso tienen ese miedo a contar ese temor y ese a lo mejor problema en el que se esté encontrando. Hay chicas que alardean de que son muy liberales, de que viven el sexo con mucha libertad, y sin embargo entran dentro de ese grupo que has comentado de chicas anorgásmicas porque no saben cómo deben llegar. Ellas mismas no han trabajado consigo mismas, se han explorado, no han disfrutado, por lo tanto es difícil hacer guiar a la otra persona para que te haga disfrutar a ti, y lo viven con temor, incluso con asco, el hecho de que empiece a explorar la otra persona en la zona que tú no quieres que explore, porque tú misma ni siquiera has explorado, y después sin embargo las ves en la forma de hablar, en la forma de moverse o de interactuar con el otro sexo, y no parece que aparenten que tengan ese problema. Y chicas que por el tema, como ya hemos hablado, educacional, están muy reprimidas, tanto que pueden llegar a comentarte que están a lo mejor en el momento del acto sexual con su pareja, algo que debe de ser bonito, que debe de ser una liberación, algo siempre también vivido con cabeza, con cómo hay que tratar todos estos temas, y que te comentan, es que tengo la cabeza de mi padre, la veo por todas partes, y eso no es una forma de vivir este momento. Como todos sabemos, la sexualidad tiene, y ya hemos comentado muchas veces, que tiene dos partes, que es la afectiva y la erótica. Se puede llevar, una pareja puede tener una parte afectiva, pero evidentemente también se necesita la parte erótica, y esa parte erótica se comparte evidentemente cuando las dos personas tienen conocimiento de su cuerpo, de sus sensaciones, porque ya la han vivido. La anorgasmia femenina, que repetimos, que en su mayor parte es educacional, crea infinidad de problemas, muchísimos problemas. Podemos ver más adelante, en el capítulo siguiente, cómo la anorgasmia de la mujer crea un vacío dentro de la relación compartida, y esta no es determinante, pero muy significativa en ese comportamiento de promiscuidad del hombre. Ahí se produce, en esa relación en la que uno de los dos no es beneficiario de las sensaciones, se ve perfectamente cómo hay un vacío, algo pasa, no se sabe qué es. La mujer anorgásmica no explica, no se comunica, no dice qué le pasa, por lo tanto difícilmente se puede llevar a arreglar, a solucionar este tema. Las personas, las mujeres, cuando no tienen de alguna forma clara esas sensaciones, no tiene claro qué se debe sentir, pues lo más importante es que se vaya a su sexóloga, a su psicóloga, y le pregunte, siento esto, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Es lo que realmente se siente? Porque estoy confusa. Y resolver esas dudas son fundamentales, porque no hay que olvidar que las relaciones compartidas se dicen compartidas porque se comparte algo inmenso, y ese algo hay que tenerlo, si no se tiene no se puede compartir. Podemos ver perfectamente cómo hay infinidad de chicas que intentan de una u otra forma, con un chico, con otro chico, ¿verdad?, con una serie de chicos, buscar las sensaciones que le han comentado, que le han dicho, o las que ella puede creer, esa insatisfacción que tiene, la intenta buscar con chicos.
jamás, nunca llegarán a sentirla, porque el compartir la sexualidad, como decíamos, es erótica y afectividad, y evidentemente no puede tener afectividad y erótica con un chico, con otro chico, con chicos distintos. Eso no es así. Por lo tanto, esa chica queda pues decepcionada, y hay infinidad de mujeres decepcionadas. Usted, señora, que es madre que fue joven, puede pensar cómo aprendió, cuántas veces le decepcionaron, cuántas veces se dio cuenta que bueno, que esa idealización que usted había hecho de esa relación no coincidía con la realidad. Volvemos a repetir lo que decíamos a Carmen en el programa anterior. No es la sexualidad, no lo ve de la misma forma el adulto que el joven. El adulto ya tiene un camino recorrido, tienes unas experiencias que no la tiene el joven. Por lo tanto, la libertad en el aprendizaje es fundamental para que la persona no viva en ese estado de anorgasmia. Hay que olvidar que esa anorgasmia atenta a la salud, porque evita, al no llegar a esa fase orgásmica o ese salto orgásmico, evidentemente el cerebro no produce la endorfina que se necesita para ese equilibrio psicofísico que necesita el cuerpo, esa relajación vía natural. La anorgasmia evidentemente es muy fácil de resolver y de solucionar. No es un problema de la mujer. No quiere decir, hay mujeres que se culpan, la culpa es mía, yo es que debo tener algún problema físico, debo tener algo, cuando se da cuenta, por ejemplo, en la relación que esa parte no funciona. No es ningún problema, no hay que preocuparse, porque para eso están los especialistas y se lo resuelven con muchísima facilidad. Así que eso no debe ser un problema para la mujer. Lo que sí es muy importante es que la mujer conozca su cuerpo, se explore y busque esas sensaciones a las que tiene derecho, para que una vez conseguida pueda perfectamente compartirla con otra persona. También tenemos, Carmen, otro de los problemas de los chicos, y jóvenes y menos jóvenes, como es los trastornos de la eyaculación. Vamos a tratar solamente uno, que es el de la eyaculación precoz. Es otro problema, ¿verdad? Y en parte yo creo que surge más por el hecho de que hasta ahora en las relaciones sexuales se le ha dado mucha importancia, mucho peso a la actividad del hombre. Es como que el hombre es como el único que tiene el deber de hacer disfrutar a la mujer, de disfrutar él, es como el que él tiene que llevar la relación sexual. La mujer no debe hacer mucho, no debe saber mucho, es él como el que tiene que llevar la voz cantante en todo este tema, y eso es una gran responsabilidad, y más para un chico joven que es inexperto y que tiene que conocer y tiene que empezar a recibir esa información tanto por su parte como de su pareja, como por todas las informaciones que tienen ahora de cursos, de talleres, o incluso en la propia escuela o con su padre y con su madre. El darle toda esa responsabilidad a un chico inexperto provoca muchas veces este tipo de problemas. ¿Podríamos explicar de dónde parte la eyaculación precoz? Uno de los motivos puede ser, Carmen, esa necesidad de buscar esa fase orgásmica rápida, esa búsqueda rápida por el placer supremo de la sexualidad en solitario, desde sus 10, 12 años, cuando el chico ya empieza a sentir una serie de sensaciones muy placenteras. Entonces buscan afanosamente esa fase orgásmica, y el buscarla cada vez con menos tiempo, cada vez con más rapidez, pues llega a buscar bueno, que de lo que es un pensamiento hacia lo que es esa sensación, pues va a velocidad de la luz, y eso nos crea esa... Además, los jóvenes de hoy en día no podemos negar que buscan el placer ya.
en este momento, en este instante, y no esperan y no tienen una elaboración para lo que sea, no esperan a llegar a una meta, no tienen esa paciencia, lo quieren ya y en el momento. Y tanto en todo lo que es las películas del tema pornográfico, que ellos es como se creen que están descubriendo toda la información, es como creen que ahí es donde están descubriendo el tema, les empiezan a enseñar que tienen que llegar a ese momento, que es el momento. Y puede ser el momento, pero será el momento si antes tiene una serie de fases. Entonces, claro, no quieren esperar, lo quieren ya. Y esa rapidez, esas ganas, esas ansias y aparte ese desconocimiento y esa juventud es lo que les provoca este tipo de trastornos. Cuando hablamos de sexualidad, salud, estamos hablando de este tema, que duda cabe que para muchísimas personas, y ya personas adultas, la eyaculación precoz es un gran problema. Problema que atenta contra la convivencia en pareja. Aquí vemos perfectamente que esa falta de conocimiento, esa educación sexual de la que hablamos desde el principio, pues aquí se manifiesta. Eyaculación precoz. ¿Cómo podíamos definir la eyaculación precoz? Bueno, en una pareja tener la eyaculación precoz, que siempre corresponde, en el 99% de los casos corresponde al hombre, ya explicaremos por qué a la mujer no le ocurre, pero o le ocurre menos, pero vamos al hombre, ¿verdad? La eyaculación es un movimiento, es una acción biológica, y esta se produce en el momento en el que entramos en la fase orgásmica. Cuando la relación es compartida, qué duda cabe que cada persona tiene un proceso desde el deseo hasta lo que es el periodo refractario. La mujer necesita bastante tiempo, mucho más tiempo que el hombre, y ya explicaremos por qué. Y claro, cuando el hombre se ha acostumbrado, no sabe vivir de otra forma esa sexualidad y esas sensaciones, qué duda cabe que cuando uno empieza a sentir esa serie de ese deseo, esa excitación, el otro ya ha terminado. Hay una descompensación en sensaciones y tiempo. Por lo tanto, no hay coordinación y eso pues es frustrante, eso rompe de alguna forma la comunicación erótica en la pareja. Como decía Carmen, las películas pornográficas es un atentado contra las personas. ¿Qué podemos aprender de una película que lo que nos ofrece es erótica en el 100%? Pues nada. Nos está vinculando a crear unas fantasías que luego no tienen ningún tipo de... no nos perjudican más que nos benefician, porque evidentemente son fantasías que luego incluso cuando llega a culminar esa relación te sientas hasta mal de haberlo pensado. Esas relaciones sexuales que vemos en las películas pornográficas no nos enseñan nada, nos aceleran esta situación. A todas las personas que tienen eyaculación precoz pues se la hacen más crónica, o sea, quiere decir, se la aceleran. ¿Por qué? Porque le ayuda a llegar a esa fase orgásmica con mucha más rapidez. La eyaculación precoz no es cosa de la juventud. Ahí empieza la eyaculación precoz, pero si no tiene corrección, evidentemente nos encontramos con muchísimos adultos que ya van a las consultas médicas porque bueno, pues ya no hay forma humana de que se pueda arreglar por ellos mismos absolutamente nada en su relación de pareja, y entonces piden ayuda a profesionales. La eyaculación precoz tiene también una fácil corrección, o sea, no es tan complicado, no es tampoco un problema que se le pueda achacar a un trastorno orgánico funcional, no tiene nada que ver con eso.
la sexualidad en casi su totalidad está en la mente, no está en el cuerpo físico, al menos que haya algún trastorno orgánico, un posoperatorio o cualquier otra cosa que sí, bueno, que lo impidan, pero si no es así, está todo en la mente. Fíjense una cosa importantísima, Carmen. La eyaculación precoz puede llegar, el que llega, en muchísimos casos, a crear impotencia en la gente joven. Es que en el momento en el que el chico empieza a ver que tiene eyaculación precoz, no tiene la información para saber por qué es, por qué no es. Entonces, todo eso que hemos estado hablando, de esa responsabilidad que recae sobre el hombre en el tema sexual, hace que aparezca una fobia, que aparezca un miedo. Y ese miedo te deja que te quedes bloqueado. Es igual que cuando tienes miedo escénico y antes de salir a un escenario te quedas bloqueado, no puedes hablar, no puedes pensar. Pues es exactamente igual, provoca ese bloqueo. Fíjense qué importante es el aprendizaje, ¿verdad?, en solitario, no buscar esa fase orgásmica tan rápido, sino buscar esas sensaciones que existen antes de esa sensación orgásmica, el contacto, el tacto. Todo eso es fantástico, ¿verdad? El Creador nos dio ese sentido para disfrutar de él, y se debe hacer con total normalidad. La eyaculación precoz, cuando las relaciones son compartidas y este comportamiento es continuado, qué duda cabe que la persona, en este caso el hombre, se siente mal por su comportamiento, mal porque no está ofreciendo nada a su pareja. Así que hay muchísimas veces que esa persona se queda bloqueada, como decía Carmen, y no erecciona. Se llama impotencia transitoria. O sea, esa persona está bloqueado, ¿verdad? Y no reacciona, no erecciona, no puedes continuar con esa relación. Y entonces al problema de la eyaculación precoz le colocamos otro problema más, que es el de la impotencia. Imagínense un chico de 20 y pico de años, ¿verdad?, que tenga una pareja ya estable y que no pueda de alguna forma mantener unas relaciones sexuales, así en el plano afectivo, pero no en el erótico, porque en el plano erótico pues hay un problema al que él se considera totalmente culpable y él sabe que el problema es de él, y entonces ya aparte de la impotencia pues tiene una alteración nerviosa, incluso una pequeña, puede entrar perfectamente, Carmen, en una depresión, ¿verdad? Sí, porque es que el tema, si antes hablábamos con que el tema del trastorno de la eyaculación precoz es un problema para un hombre en sí mismo, un problema grave, él lo vive como un problema grave, ya el tema de la impotencia, o como entre los jóvenes llaman, el gatillazo, eso ya, porque es que al hombre no se le permite ningún fallo, tiene que ser completamente muy 100%, macho. No se le permite ningún fallo, y es que eso incluso puede llegar a provocar una fobia hacia las relaciones con las mujeres. Claro, efectivamente. Fíjense hasta dónde podemos llegar en este caso. Fíjese, el trastorno de la eyaculación nos puede producir una impotencia, y esa impotencia nos puede llevar a una depresión, pero fíjense las consecuencias de todo esto. Carmen, podemos entrar incluso en parafilias, en comportamientos parafílicos sexuales. Puede ser que llegue, porque al hecho de que haya una fobia hacia el acto con la mujer o hacia el acto hacia el hombre, en este caso más estamos hablando del tema del hombre hacia la mujer, por el tema de que viene provocado por la eyaculación precoz, puede llegar a provocar una parafilia porque busca el suplir esa fobia
con cualquier otra cosa en la que él se sienta superior, en la que él no sienta que no controla la situación. Fíjense las consecuencias de un trastorno de la eyaculación por un mal aprendizaje. Podemos eso toma entidad propia, ¿verdad? Y va como consecuencia podemos entrar en un comportamiento parafílico. Fíjense, ahora los medios de comunicación cada día nos informa de hechos concretos de pedófilos, ¿verdad?, de personas que tienen relaciones con niños. Se coge por internet infinidad de personas implicadas. No son de una profesión determinada, sino de distintas profesiones, de distinto ámbito cultural, es decir, cualquier persona. Los conocimientos de la sexualidad no es, o sea, esa deficiencia no es de personas que tengan más o menos conocimiento, más o menos cultura, no es así, es de todas las personas. Es una necesidad psicofísica, como el ejemplo que pusimos un día en la comida. Fíjense que hay infinidad de trastornos parafílicos, ¿verdad? Como por ejemplo el de la zoofilia. Hay muchísimas personas que tienen relaciones con animales. ¿Por qué se llega a esos extremos? Evidentemente, como decía Carmen, cuando una persona no puede llegar a culminar, no llega a compartir, no llega a tener esas sensaciones a las que tiene necesidad o tiene derecho, cuando eso no se comparte con otra persona de su misma especie, porque evidentemente un animal no es de tu especie, es una persona, ¿verdad? Y cuando eso no se llega, cuando una persona se queda frustrada, cuando la persona siente miedo al fracaso, esa persona evidentemente busca de alguna forma satisfacerse de otra manera. Y de ahí que se tengan que hacer con niños en los que esa persona no se implica, nadie le exige absolutamente nada, él manda y domina, o como el que lo hace con los animales, que el animal evidentemente no se entera de nada ni puede exigirle, sino él es dueño de su comportamiento sin que nadie le evalúe ni critique de qué forma, si lo hace, si no lo hace, si va más rápido o va más lento. Entonces, fíjense hasta qué punto los trastornos parafílicos, que hoy hay infinidad, la parafilia es muy amplia, ¿verdad, Carmen? Amplísima. Pero vamos a centrarnos en esos dos, que son casi de los más comunes, ¿no? Y fíjense una cosa, el tema de la pedofilia, nosotros, los seres humanos, ya cuando se llega a la edad de la pubertad, cuando ya las personas, la ley de la naturaleza lo contemplan como elementos reproductores, pues las feromonas que desprenden un olor de atracción es el mismo olor del hombre que el de la mujer, exactamente igual, el mismo el uno de otro. Ese olor de atracción es el que les une en su plano erótico. Es trastorno el que una persona tenga una relación con un niño que no desprende olor ninguno. Entonces, evidentemente, no tiene por qué el niño excitar a nadie en el plano erótico, porque no existe esa conexión, y mucho menos en los animales. Cada animal, macho-hembra, ¿verdad?, de cualquier especie, tienen el mismo olor entre ellos, pero evidentemente un león no se asocia con un caballo o con una yegua, porque entre otras cosas son de especies distintas. Cuando eso ocurre, empezamos a hablar ya de que existe un trastorno, y en este caso las parafilias, ¿verdad?, pues nos da una orientación de cómo está la persona y de qué carencia tiene la persona en ese campo de la sexualidad. Esos padres que de alguna forma pues entienden esa sexualidad como sucia, como que el niño se toca y está muy bien, la niña se toca y está muy mal, por favor que se olviden de todo ello, porque fíjense
lo que ocurre cuando la persona no aprende con libertad. Nos pueden llevar a destruirnos. Podríamos hablar, Carmen, de la fase de la sexualidad, del comportamiento sexual, que yo creo que es fundamental y muy importante. Cuando, evidentemente, si nosotros le preguntamos a cualquier persona sobre esa relación sexual, no hay mucho conocimiento de ello. Y nosotros vamos a explicar ese comportamiento desde el deseo hasta lo que es el periodo refractario. Hay mucha gente, Carmen, muchos chicos que piensan que cuando un hombre toca a una mujer, ésta siente unos deseos terribles. Pues... Y no sabe que la mujer, cuando se le toca, sin más, se bloquea. ¿Qué es el deseo? ¿Cómo podemos exponer el deseo? El deseo, como bien has dicho, también tiene que ver con todo el tema del olor, de las feromonas, pero también tiene que ver con la fantasía, con ese tener la mente despejada ante todos estos temas, con un sentimiento, debe provocar también un sentimiento. Una persona no desea a otra así, sin más, por la calle. Normalmente tiene que haber un sentimiento, una atracción. Es verdad que también debe haber por lo menos al principio, una atracción física, a no ser que se vaya a tener una relación con una persona con la que has mantenido mucho contacto, con la que tienes mucho sentimiento hacia esa persona, con lo cual se suprime un poco la parte física, la parte de lo que es nuestro escaparate, pero la parte del deseo, aunque también es verdad que dentro de las mujeres hay momentos en los que la mujer siente más deseos que otros. Por ejemplo, cuando está la mujer con la menstruación, cuando está con la regla, muchas dicen que siente más deseo. Y como bien hemos hablado también con la ovulación es más físico, es más normal, tu cuerpo llama porque es el momento en el que estás preparada para ello. Entonces todas esas partes provocan deseo en la mujer y no es solamente el tocar a la mujer. El deseo, evidentemente, es una atracción física, afectiva, y es el resultado, o sea, cuando el deseo ya llega a su fase, una fase alta, que es cuando se ha producido, por ejemplo, ese juego, un juego de mirada, de ternura, donde las personas aplican un vocabulario no verbal en el que se dicen muchísimas cosas. Y están los pensamientos, esos pensamientos ocultos, ¿verdad? Ese es el deseo. El deseo se produce siempre y cuando una persona no acapare a la otra en el tacto. El deseo es la comunicación, ¿verdad?, a distancia. Ese contacto de la mano, quizá esa sugerencia, esa frase con doble intencionalidad, ese juego, en definitiva. Eso es el deseo. Una persona que toca a otra, que la acaricia, esa persona evidentemente se bloquea. Y si no, pues puedo ponerle un ejemplo. Si una persona va por la calle y viene otra persona, ¿verdad?, un hombre por la calle, viene una mujer y esta mujer le dice: oye, quiero tener una relación contigo, es muy posible que el hombre salga corriendo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque no es el momento, ni hay ningún deseo, ni hay absolutamente nada, y al contrario, pues igual. O sea, quiere decir que el deseo se produce en ese primer contacto, ¿verdad?, de la comunicación, donde evidentemente existe un juego previo. Cuando ya ya se ha decidido mentalmente continuar ese juego, empieza lo que es el contacto físico, pero con ternura, y empieza lo que es el proceso de la excitación.
que si no hay afectividad en principio, pues qué duda cabe, la mujer aporta una afectividad, porque claro, en el aprendizaje el hombre lleva mucha erótica y la mujer lleva mucha afectividad. Pues cuando la mujer aporta su afectividad, necesita evidentemente una persona que le entienda en ese campo afectivo. Tampoco puede pensar el hombre que él se pone desnudo y la otra, bueno, pega salto de alegría. O sea, quiere decir, eso no es así, bajo ningún concepto. Hay que entenderse en principio en esa excitación en el campo afectivo. No hay que pensar en ese sexo genital, sino en el campo afectivo, donde dos personas se van a conocer y se en ese lenguaje no verbal van a encontrarse su espíritu, su alma. La persona necesita ese tiempo de contacto, ¿verdad?, para lo que es ese periodo de excitación. Cuando ahí en ese contacto no hay implicación de genitales, eso a la mujer le da muchísima confianza, porque entiende que la persona evidentemente se está entendiendo con ella en ese campo afectivo, donde le permite entenderse perfectamente con la persona en cuestión. Eso ya lo veremos en una demostración de unos monitores. Se llama una focalización sensorial de primer grado, cuando no hay contacto de genitales, ¿verdad? Todas estas fases que estás empezando a comentar, la parte del deseo, la parte de la excitación, pues es un poco lo que estuvimos comentando en las fases que van viviendo los adolescentes. Primero está la fase del deseo, del querer conocer a esa otra persona, de conocerse a sí mismo, y después comienza lo que era la fase de caricia, de cariño, de sentimiento, con lo cual es como que los niños, los adolescentes también van viviendo esas fases poco a poco. Es igual que una fase, una relación sexual, deben vivir todas esas fases. Quizás la fase de la excitación es la fase que más juego da en la pareja, es la que más se puede perfeccionar, es en la que más empiezan a conocerse, la que más se respetan, la que más se empiezan a sentir ese sentimiento el uno por el otro, porque la fase del deseo en parte siempre va a ser parecida, más o menos, y la fase de lo que es el orgasmo, de lo que es la culminación del acto, también más o menos siempre es la misma, con más intensidad, con menos intensidad, pero más o menos intensidad también según se haya vivido la fase de la excitación, que es también un poco la que va a decirte cómo va a llegar a ser. Si esa fase es más rápida, quizás no disfrutes tanto y no lo vivas tanto como a lo mejor si dedicas un poco más de tiempo a esa fase. Ahí es donde entra también un poco ese, como hemos estado hablando al principio, de ese respeto hacia la otra persona. Ahí es donde debes empezar a respetar a la otra persona, a dedicarte a esa otra persona, y las relaciones que son puramente eróticas, como por ejemplo cuando buscas el sexo de forma económica, esas relaciones van directamente, creo que no pasan ni por el deseo, directamente van a la fase de la culminación, y desaparece esa parte que es realmente la que provoca esa magia y ese lo que gusta, lo que es el acto sexual, lo que es la relación sexual, es esa magia que aparece en la fase de la excitación. Claro, cuando la persona está en esa fase de la excitación, qué duda cabe, que necesita de afecto, el afecto produce confianza, y entonces el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo orgánico, funcional, sexual de la mujer se va colocando en las posiciones, una serie de posiciones determinadas se prepara para ser cubierta, ¿verdad?, en el plano reproductor, aunque luego no sea así, no llegue, pero sí que el cuerpo de la mujer ya se prepara para ello. Por lo tanto, la afectividad, el trato de afectividad entre la pareja da confianza, y esa confianza evidentemente es la que te puede llegar a
ir consiguiendo sensaciones cada vez más fuertes hasta llegar a la fase orgásmica de la que hablaremos en el próximo capítulo. Sí es, como decía Carmen, las relaciones continuadas de una pareja se perfeccionan, se conocen cada vez más y será mucho más placentera que evidentemente buscar las relaciones en otra pareja con la que evidentemente no se conoce. Carmen, bueno, gracias por estar aquí, por compartir este capítulo y nos vemos en el siguiente, que vamos a hablar de las otras dos fases de la sexualidad y de algunas otras cosas más. Así que hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. Y a ustedes, señoras y señores, nos vemos en el próximo capítulo de este programa que se titula Sexualidad, Salud, Respeto y Amor.